Oigan amigos, ¿qué tal les dijera que antes el ser humano, antes de la caída del ser humano en el jardín del Edén, su espíritu humano gobernaba el alma, por tanto tenía todo el poder y conocimiento infinito de Dios, vida eterna, y vida eterna es tener el poder y el conocimiento infinito de Dios, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero cuando el ser humano cayó mediante la desobediencia a Dios, comiendo el fruto prohibido por Dios, en ese instante empezó a aparecer el ego, el individualismo, el yo del ser humano, y así el alma empezó a gobernar al espíritu humano. El alma ya no hacía lo que su espíritu humano le mandaba que hiciese, sino que el alma era quien le mandaba al espíritu qué hacer, y es entonces que a partir de ahí los pensamientos y caminos del ser humano ya no eran los pensamientos y caminos de Dios, sino eran los pensamientos y caminos del alma del ser humano. Por tanto el ser humano a partir de ahí ya no hacía la voluntad de humano, y así el espíritu gobernado por el alma. Al instante el ser humano murió eternamente, y morir eternamente es perder o olvidar el poder y conocimiento infinito de Dios. Pero cuando el espíritu humano gobernaba al alma, entonces los pensamientos y caminos del ser humano eran los pensamientos y caminos de Dios. Por tanto así el ser humano gobernado por su espíritu hacia la voluntad de Dios. Por eso el objetivo final de Dios para con el ser humano es que vuelva a ser como era antes, que el espíritu nuevamente gobierne al alma del ser humano, porque esa es la voluntad de Dios para con el ser humano, y que no, el alma gobierne al espíritu humano, porque esa no es la voluntad de Dios para con el ser humano.